Bien, entonces, cuando hablamos de vectores, estamos hablando de algo que hace parte de, digamos, un tema macro que son las estructuras de datos. ¿Listo? Cuando hablamos de estructuras de datos, una estructura de datos es una colección de datos. ¿Listo? Eso viene siendo una estructura de datos, una colección de datos. Bueno, estructuras de datos hay de varios tipos. ¿Listo? Entonces están las estructuras de datos simples, que es con lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿cierto? Hay de dos tipos de estructuras de datos simples. Están, por ejemplo, las estándar como estas, que esto sí lo hemos visto, ¿cierto? De tipo entero, de tipo real, de tipo carácter, de tipo booleano, ¿cierto? Es lo que hemos visto hasta el momento y con ellas hemos trabajado. Entonces, eso es una estructura donde usted crea una variable. Recordemos que una variable es un espacio en memoria en el cual usted va a almacenar una información, ¿sí? Y que esto es de un solo tipo, ¿cierto? Un solo tipo y almacena un solo dato. Entonces, además de las estándar, están otros tipos que son las que uno como programador puede llegar a definir, pero ya pues en un lenguaje de programación, ¿cierto? Como por ejemplo las enumeraciones. Una enumeración básicamente es como una lista, ¿cierto? Y yo digo que en esa variable solo puedo almacenar elementos que estén en la lista que yo di, ¿cierto? Pues así a grosso modo, pues cómo trabajan eso, en las enumeraciones. Y están también los tipos de datos estructurados, ¿cierto? Dentro de esos tipos de datos estructurados están los que son estáticos y los que son dinámicos. Dentro de esos datos estáticos está lo que son los vectores y matrices, que también los llamamos arrays o arreglos. Están los registros, están los archivos, están los conjuntos y también las cadenas de caracteres se consideran un tipo de dato estructurado. Sobre todo en algunos lenguajes de programación, por ejemplo Java, Python, donde usted, o mejor, donde estos lenguajes asumen que cada letra dentro de esa variable prácticamente es como si fuera una posición diferente dentro de esa variable, ¿cierto? Entonces, por eso es que funciones como la de subcadena que hemos estado utilizando, usted dice desde cuál hasta cuál quiere extraer, ¿cierto? Porque él como que secciona internamente la variable de texto y coge o accede a cada letra asignando como un índice para cada letra. ¿Listo? Esto se parece mucho a un vector, realmente, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, el otro tipo de datos estructurados son los dinámicos. Nosotros en PCI no tenemos cómo trabajar con datos dinámicos. Datos dinámicos están las listas enlazadas, los árboles y los grafos. ¿Qué pasa? Que un tipo de dato dinámico es aquel donde yo declaro que, por ejemplo, en la variable puedo meter 3 cosas, pero si luego tengo que agregar otra, simplemente le agrego la otra. Y si le tengo que agregar otra, vuelvo y agrego. Y si tengo en algún momento que eliminar alguna, pues la borro y ya. Entonces el tamaño o la cantidad de elementos que puede almacenar la variable puede variar. ¿Listo? Bueno, nosotros no vamos a trabajar, bueno, esto por ejemplo en Java lo trabajaremos cuando veamos array list. Eso sí lo vamos a ver en Java. Acá, digamos que lo que nos permite trabajar PCI, dentro de eso nosotros vamos a trabajar con vectores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un vector? ¿Cierto? Empezamos por la definición. Entonces, un vector es o una fila que tiene varias posiciones, o puedo tenerlo en forma vertical, o lo puedo representar en forma vertical y decir que tiene varias posiciones. ¿Cierto? Entonces, un vector tiene, por una parte, un tamaño. Un tamaño. Entonces yo pregunto, ¿qué tamaño tiene esto? Entonces usted me va a decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. ¿Listo? Bueno.
De pronto, para aclarar, ¿cierto? Un vector, ¿qué es? Pues, como les decía, es una variable, pero que adentro tiene varias posiciones. Entonces, quiere decir que ya dentro de esa variable no almacena un solo dato, sino varios, ¿cierto? Eso sería un vector. Entonces, les decía que tiene tamaño, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, ¿qué tamaño tiene este otro de acá? Este otro, podemos decir que tiene un tamaño de... ¿Cuántas posiciones? 1, 2, 3, 4 y 5. Eso tiene... Puede almacenar 5 datos. Es la misma variable, pero adentro puede guardar 5 cosas diferentes, que sean del mismo tipo de datos. Es decir, o todos son enteros, o todos son reales, o todos son cadena de carácter, o todos son booleanos. Listo. Lo que no puedo es decir que aquí almaceno en esta parte un entero y que aquí un real y luego acá un carácter. No. O todos son reales, o todos son enteros, o todos son carácter, o todos son lógicos. Listo. En los vectores. Listo. Recuerden que estamos hablando de vectores. Entonces, tienen un tamaño, ¿cierto? Pero además del tamaño, tienen lo que se conoce como un índice. Y el índice es lo que me va a permitir a mí acceder a alguno de estos que tengo aquí almacenados en particular. Los índices en los lenguajes de programación se suelen enumerar siempre a partir de 0. ¿Listo? Nosotros el PCIN que tenemos lo colocamos en modo estricto para que también nos permita trabajar desde 0, porque si no, PCIN trabaja desde 1, ¿cierto? Pero la idea es que trabajemos lo más cercano a un lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos del índice, quiere decir que este de aquí va a ser el índice 0, luego este iría el índice 1, el índice 2, 3, 4 y el índice 5, ¿cierto? Pero el tamaño del vector es de 6 elementos, ¿cierto? Son 6 elementos, pero esos elementos se enumeran del 0 al 5, no del 1 al 6. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta ahí, una cosa es referirme a cuántos elementos puede almacenar el vector, ¿cierto? En ese caso los cuento. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene un tamaño de 6 elementos o capacidad para albergar 6 elementos. Pero cuando voy a referirme a alguno de esos elementos, utilizo el índice. Y el índice no se cuenta a partir de 1, sino de 0. ¿Listo? A ver. Sí, entonces, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que aquí en esta parte yo voy a almacenar, a ver, aquí voy a almacenar la letra A, aquí la B, aquí la C, la D, la E y aquí iría la F, ¿cierto? Entonces, si yo voy a referirme a la letra D, por ejemplo, me quiero referir a esta letra D, entonces digo que esa letra D está dentro del vector, como sea que se llame el vector, y dentro de corchetes especifico la posición. ¿Qué posición sería esta? La posición 3, ¿cierto? O sea, es el cuarto elemento de ese vector, pero está en la posición 3, ¿cierto? El índice 3. Y de esa manera yo accedo a esa letra D que está aquí. Sí, más claro por ahí. O volvemos a... Ok. Vamos a ponerle por aquí otro ejemplo. Entonces, digamos que yo acá tengo, no sé, unos nombres, ¿cierto? Voy a poner aquí a Hugo. Y por aquí vamos a poner a Lita. ¿Cómo se llamaba el doctor? Ya no me acuerdo. Ah, qué triste. Pongámosle doctor, ¿qué me va a hacer? Grawisca. No, es de una película, se llama Alita. Tienen que ver más películas, que no, así no puede. Exacto. Bueno, y no sé a quién le ponemos aquí. Guerrero Cazador. Pongámoslo aquí, no cabe tanto, pongámoslo Cazador. Bien. Entonces, tengo este vector que ¿cuántos elementos puede almacenar? 5, ¿cierto? Puede almacenar 5 elementos porque su tamaño es 5, ¿cierto? Pero los índices de esto, los índices van del 0
1, 2, 3, hasta el 4, ¿cierto? Bueno, hasta el 4. Del 0 al 4, ¿cierto? Listo. Tienes 5 elementos almacenados, pero para enumerar esos elementos comienzo a enumerarlos desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quiero acceder a este que dice cazador, entonces colocaría el nombre del vector, ¿cierto? Que está en la posición que, entre corchetes, la posición 4. Listo. Y esto me llevaría a acceder a este de aquí. Listo. Entonces, si voy a contar los elementos, cuento a partir de 1. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos, cuando enumeramos, contamos a partir de 1, ¿cierto? Si yo los fuera a contar de ustedes, entonces diría 1, 2, 3, siempre comienzo en 1, hasta donde dé, ¿cierto? Pero estas máquinas no entienden de eso, ¿cierto? Es otro rollo. Entonces, las posiciones o esos índices, en términos generales, en la programación siempre se cuentan a partir de 0. ¿Listo? Bueno, dicho esto y digamos que terminando con ese concepto, vamos entonces a PC y vamos a hacer algunos ejemplos. Ya, yo vuelvo a abrir esto. Esto creo que ya lo puedo borrar. Bien. Bien, entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Dice, vamos a necesitar un vector que almacene 5 números y que luego los muestre, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a trabajar con un vector, bueno, se me olvidó una cosa, pero ya lo borré, qué triste. Fíjense que, como les decía ahorita, cuando yo tengo un vector, ¿cierto? Entonces, el vector tiene unas posiciones que van desde 0 hasta donde, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un vector de 8 elementos contados de 0 a 7, ¿cierto? Fíjense que para yo poder, si yo quiero recorrer el vector accediendo a cada elemento, lo puedo hacer con un ciclo para, ¿cierto? Lo puedo hacer con un ciclo para. Que iría desde qué número. Entonces, indicaría una variable, ¿cierto? Para j igual a ¿cuánto? A 0, ¿cierto? Porque 0 sería el primer elemento. Y aquí donde le digo el ¿hasta cuánto? 7. Hasta 7, ¿cierto? Entonces miren que con un ciclo para me recorro el vector, ¿cierto? Como yo ya sé cuál es el tamaño del vector, entonces en el ciclo para, pues lo más fácil, cuando uno sabe hasta cuántas repeticiones tiene que realizar, pues utiliza un ciclo para, ¿cierto? Se puede hacer con un mientras y también sería un mientras. Y le colocarías entonces en el mientras una condición, ¿cierto? Que sería que mientras que. Me recuerden que hay que iniciar una variable como contador. Hay que decirle que el contador va a ser igual a 0. Y mientras que el contador sea menor o igual que 7, empieza a recorrerlo. ¿Listo? Se podría recorrer desde cualquiera de las dos ciclos. ¿Listo? Bueno, entonces, volvamos acá. Lo primero, voy a definir mis variables, ¿cierto? Voy a definir una variable, como ya vieron, el vector lo vamos a recorrer, es con un ciclo. Vamos a trabajar con un ciclo para. Entonces, para yo poder trabajar con el para, necesito definir la variable que va a controlar el ciclo. ¿Listo? Pero también, como en el vector voy a almacenar números, digamos que enteros también, entonces voy a declarar mi vector, lo voy a llamar vector de números. ¿Listo? Bien, ahí está. Ya declaré la variable que va a controlar el ciclo y el vector, ¿cierto?
Pero hasta ahí, si lo dejamos solo así, esta variable vector sigue siendo una variable donde se almacena una sola cosa. Entonces, para poder, digamos, instanciarlo o decir que va a poder, pues, que se va a convertir en un arreglo, entonces debo utilizar una palabra que se llama dimensión o dimensionar, cualquiera de los dos. Me trabaja acá, ¿listo? A mí la verdad, no, hacen lo mismo, es la misma. Me gusta más dimensionar. Entonces digo que voy a dimensionar al vector de números y para que él entienda que es un arreglo de X cantidad de índices, le voy a decir entre corchetes de qué tamaño. Entonces, ¿qué tamaño debe tener? De 0 a 7. Este acá, ¿cierto? 5. 5, en tamaño 5. Y separo. Entonces, ahora sí convertí esta variable en un arreglo, ¿cierto? En un arreglo, es decir, en un tipo de dato estructurado. Listo, entonces dice, almacene 5 números y luego los muestre. Entonces vamos por partes. Entonces, ¿cómo hago para almacenar en cada posición de ese vector 5 números? Entonces ahí es donde entra el señor ciclo para, ¿cierto? Vamos a poner aquí un mensajito al menos que diga ingresar datos. Listo. Ahora sí, entonces vamos a recorrerlo con un ciclo para irle guardando de una vez todos los elementos. Listo. Entonces le vamos a decir que para j, que fue la variable que definimos, que va a empezar en ¿cuánto? En 0. ¿Que va a ir hasta cuánto? Hasta 4, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están los 5. Y que va incrementando de a 1, ¿cierto? Con paso 1 a 0. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Bueno, tengo que decirle al usuario, escriba el primer número o escriba el valor número 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el escribir para mostrarle un mensaje que diga escriba el valor número y ojo acá. Para que muestre el 1, yo podría poner la J, ¿cierto? Pero no va a mostrar un 1, porque cuando el ciclo comienza, vuelvo aquí, cuando el ciclo comienza, J está valiendo 0, ¿cierto? Entonces, si yo le escribo el valor número J, ¿qué número va a poner aquí? El 0. Pues yo quiero es que diga 1, ¿cierto? Porque para el ser humano, para el usuario, es mejor si le dice que estoy comenzando en 1, no en 0. Nadie está acostumbrado a contar desde 0, ¿cierto? A nosotros sí nos toca, pero al usuario de a pie no. Entonces, pensando en el usuario, ¿cómo hago para que no muestre 0, sino 1? Le sumamos, ¿cierto? Le sumamos un 1 a la J. ¿Listo? Entonces acá sería J más 1. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Bien. ¿Falta qué? La R. ¿Cuál? Ah, bueno, sí. Muchas gracias, señor. El para que está manejando la J, ¿cierto? Que está recorriendo el ciclo, pero también nos sirve para manejar el índice. Claro, con eso estamos controlando el índice del vector. Entonces, ¿cómo le ingreso un dato? Voy a leerlo, ¿cierto? Leer, ¿y qué voy a leer? Voy a leer el vector de números en la posición, ¿cierto? De la primera vez sería la posición 0. Entonces, ¿cómo hago para que vaya cambiando por 0, 1, 2, 3, 4? No. ¿Quién tiene el 0? Esta es la primera vez que entramos al ciclo. ¿Quién tiene el 0? La J, ¿cierto? Entonces acá le pongo la J. Tal. ¿Listo? Es decir, la primera vez que ingresa al ciclo, la J vale 0. Escriba el valor número J más 1, o sea, 0 más 1 va a mostrar un 1. Pero voy a
almacenar el primer dato en la posición Cero. 0, ¿cierto? La segunda vez se incrementa la J, ¿cierto? En 1, es lo que hice acá, se incrementa en 1, que siempre me sale esa rayita ahí, pues. Se incrementa en 1. Entonces la J ya no vale 0, sino 1. Escriba el valor número J más 1, o sea, 2. ¿Cierto? J valía 1 más 1, 2. Y ahora voy a guardar el vector en la posición 1. O sea, el segundo elemento sería la posición 1, ¿cierto? El primer elemento estaba en la posición 0. Listo. Y así hasta llenar las 5 posiciones. Entonces, probemos acá, ¿cierto? Vamos a probarlo. Dice, escriba el valor número 1. Entonces, va a decir, el primer valor va a ser 500. El valor número 2 va a ser 300. El valor número 3, 100. El valor número 4, 50. Y este sería el último ya, ¿cierto? El valor número 5 va a ser 30. Ya, ¿cierto? Ya lo llenó. O al menos eso parece, ¿cierto? Hasta ahí nosotros no le hemos dicho que haga nada más. Solo recibió valores y ya, ¿cierto? Recibió valores. Bueno, vamos hasta ahí. Sí. Ok. Bueno, entonces, hasta ahí ingresamos datos, ¿cierto? Pero acá decía, bueno, almacene los datos, pero luego hay que mostrarlos, ¿cierto? Entonces, para mostrarlos, voy a poner aquí un mensajito al menos que diga mostrando datos o algo así, ¿cierto? Mostrar datos. Bueno, ¿qué voy a hacer para mostrar datos? Recorrer otra vez el vector posición por posición, escribiendo lo que tiene el vector en esa posición. ¿Listo? O sea que vuelvo a utilizar el ciclo para, igual que arriba, para j, que fue la variable que declaramos, igual a 0 hasta 4, ¿cierto? Son 5 posiciones, va de 0 a 4 y se va a incrementar de A1 a 0. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Pues ya no vamos a leer porque no estamos metiéndole datos, sino que vamos solo a escribir, ¿cierto? Entonces le voy a decir, escribir, ¿a quién? Al vector que estamos utilizando. ¿En qué posición? J, ¿cierto? En la posición J. Digamos que no quiero que queden los elementos escritos hacia abajo, sino hacia la derecha, entonces le puedo concatenar aquí. Bueno, le puedo colocar escribir sin saltar, ¿cierto? Y decirle que entre valor y valor me agregue, digamos que esto, ¿cierto? ¿Qué va a hacer eso? Me va a mostrar los datos, ¿cierto? Ahí está, los 5. Bueno, vamos a hacer entonces un siguiente ejercicio, ¿listo? Vamos, dice acá, crea un algoritmo que permite ingresar 7 nombres y luego los muestre, ¿cierto? Entonces voy a guardarlo, sí. Es muy similar a lo que ya hicimos. ¿Listo? Vamos a ingresar 7 nombres y que luego los muestre. Bueno, 7 es mucho, pongámosle 4. O trabajemos con 5 otra vez. Bueno, entonces, bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos ciclo para, o sea que vamos a definir a J otra vez como entero, o póngale el nombre que usted quiera, X, M, le puse carácter. Bien, en este caso, digamos, la variable que vamos a utilizar para los vectores ya no sería de tipo entero,
¿cierto? Y vamos a escribir nombres, entonces sería de tipo carácter. Entonces vamos a definir acá, definir, voy a poner names, listo, como carácter. Listo. Y recuerden que entonces, para poder utilizarlo como un vector o instanciarlo como vector, utilizamos la palabra dimensionar, ¿cierto? Vamos a dimensionar de names, perdón, de cuántos, le dimos 5 también, ¿cierto? 5, para no hacer muy largo el ejemplo. Pues muy larga la prueba, ¿cierto? Escribiendo 7 nombres. Pues. Bueno, entonces, ¿cómo ingresamos datos? Es lo mismo que ya hicimos. ¿Cómo vamos a ingresar los datos? Como un ciclo para, ¿cierto? Para J igual a ¿cuánto? A 0. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Ay, Dios mío. 4. Hasta 4, hasta 4. Recuerden que va de 0 a 4, ahí están los 5, ¿cierto? De 0 hasta 4, incrementando de a 1 a 0. Listo. Para J igual a 0 hasta 4 con paso 1 a 0. ¿Qué vamos a hacer? A solicitar que ingrese los nombres, ¿cierto? Entonces vamos a escribir, perdón. Bueno, ya esto sabemos el por qué, ¿cierto? Escribe el nombre número J más 1, ¿cierto? El nombre número 1. Y vamos a leer entonces el vector que estamos utilizando en la posición J, que es la que contiene el número de índice. O la vamos a utilizar para manipular el número del índice, ¿cierto? ¿Ah? No necesita el índice. No, es porque por el dimensional. ¿Por qué el dimensionar? No, repetir las 5 espacios. Ya, lo que pasa es que mira, si yo lo dejo así, eso es una variable normal. ¿Cuántos nombres puedo meter aquí? 1. Ronald, ya, hasta ahí ya. Muere. Eso no tiene posiciones, es un solo espacio en memoria. Pero yo lo que le estoy diciendo al dimensionarlo es decir que este señor, cierto, que es un espacio en memoria, va a tener 5 espaciecitos por dentro y que en cada uno, que va enumerado a partir del 0, en cada uno de ellos yo puedo escribir un nombre diferente. El señor A, el señor B, el señor C, el señor X y el señor Z. ¿Listo? Entonces, para que pase de ser un solo espacio a contener varios espacios, debo decirle esto. ¿Listo? Tengo que dimensionarlo. Bueno. Eso es como para que usted no ponga a leer 5 veces, sino que ese mismo código almacena los 5 valores. Ya. Para que no salga. Bueno, entonces, hasta aquí recibe los nombres, ¿cierto? Ahora, ¿cómo mostramos esos nombres? Con el escribir, pero entonces dentro de un ciclo para otra vez, ¿cierto? Entonces hacemos un ciclo para J que comienza en 0 hasta 4 con paso 1 a 0. ¿Listo? Pero eso no se puede hacer como para porque ya sabes, si primero voy a ingresar datos,
necesito un ciclo para ingresar los datos y luego un ciclo para mostrar. Para tú. O sea, lo que tenés que hacerlo sin vector. Eso no lo hicimos ayer. Si yo voy a hacer esto, a guardar 5 nombres, me tocaría, sin un vector, tendría que crear 5 variables diferentes. Nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4 y nombre 5, para poderlos almacenar y retenerlos en la memoria. Yo creo que se refiere a que si no puede mostrar que los datos más dicho por teclado y mostrar al mismo tiempo en un solo ciclo. Sí se puede, sí. Pero para, digamos, efectos de lo que vamos a trabajar ahorita, vamos a dejarlo separado. No lo puede hacer ahí solamente. A ver, es que si usted hace esto, vamos a comentar esta línea, pues. ¿Cierto? Claro, yo puedo decir aquí, leer tan y de una vez escribir, como sea que se llame el vector, en la misma posición J. ¿Cierto? ¿Listo? Claro, le estoy guardando y de una vez lo estoy mostrando. Entonces, pero entonces ahí viene el rollo. Entonces, ¿cómo se va a mostrar? ¿Cierto? Nombre 1. Entonces vuelve y me lo muestra ahí mismo, ¿cierto? Nombre 2. ¿Cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Pero porque hay que poner otra para que me muestre los nombres y simplemente no puedo poner el escribir y que lo muestre. Porque esto hacer el recorrido de vector. Es para eso, para que Sí, lo para hacer el recorrido. Al final de la clase te vas a dar cuenta porque estamos haciendo 2 ciclos, ¿listo? Entonces, ahorita te vas a dar cuenta. Bien, voy a quitar esto de acá, ¿listo? Voy a dejarlo como estaba. O sea, tiene un sentido lo que le estoy diciendo que vamos a hacer, pero ahorita se va a dar cuenta. ¿Listo? Borré aquí lo que no era, fin, para. Bueno, entonces, ahí estamos mostrando, ¿cierto? ¿Cómo trabaja esto? Entonces, escriba el nombre 1. ¿Quién le ponemos ahí? Ah, pero ¿por qué yo? Luego vamos a poner a Petra. Luego el Capitanga América. De este no vamos a decir nada. Y la viuda. Bien. Listo. Entonces, luego de que termino de ingresarlos, entonces los muestra, ¿cierto? De momento hace las 2 cosas así, una detrás de otra, porque eso fue lo que hicimos. ¿Listo? Ahora. Uno, Ronald, ¿no? Sí, lo puedes hacer. Entonces, ¿qué tienes que añadir aquí? Eso de arriba, J más uno. Exactamente. Entonces, pongámosle J más 1, coma, y tenemos que agregar algo que separe acá, no sé. ¿Cierto? Y ya con eso, pues, lo que va a pasar. Bien, entonces con eso va a mostrar, bueno, no me interpreta pues la flechita, listo. Pongámosle aquí la flecha de otra manera. El guión con este. Listo, ahí está. Ya. Listo. Bien. Les da hasta ahí. Bueno, entonces miren, hasta ahí, eso es lo que usted se va a encontrar en todas partes. ¿Cómo lleno un vector? ¿Cómo muestro lo que es un vector? Véanlo ahí, ¿cierto? Pero entonces vamos a hacer más interesante el asunto. Vamos a ponerle un menú para que el usuario sea el que decida en qué momento ingresa los datos, en qué momento los muestra, ¿cierto? Y que le diga, por ejemplo, cuándo quiere salirse de ahí. ¿Listo? Porque así, fíjense que eso va en chorro, ¿cierto? Es secuencial. Llena, muestra, se fue, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo más interesante. Entonces, ¿qué necesitaríamos colocar? Un menú, ¿cierto? Para ese menú vamos a necesitar una variable, llamémosla, bueno, ¿cómo la quieren llamar? ¿Menú o opción?
Ah, ya, ¿no? Un nombre más mnemotécnico. Bueno, pongámosle menú. Nombre mnemotécnico, amigo. Listo. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a correr todo esto para abajo porque eso lo tenemos que acomodar dentro de un repetir, ¿sí o no? Que se salga de ahí solamente cuando lee, por ejemplo, el cero, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí repetir. Mientras que se va a repetir, mientras que el menú sea diferente de 0. Listo. Bueno, no me paren bola de eso, es porque no hemos leído el menú ni nada de eso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero sería mostrarle al usuario cuáles son las opciones, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle aquí, selecciona una opción del menú. Y nuevamente escribimos cuáles son las opciones. Entonces, le vamos a poner que 1 va a ser llenar el vector, ¿cierto? O llenar datos. La opción 2 va a ser mostrar. Y el 0 va a ser la opción para salir. Y ahora sí vamos a leer la variable que estamos utilizando, que es menú. Y ahí ya deja de mostrar el error. Listo. Ah, siguió. No coinciden los tipos en menú. A ver, yo voy a... Bueno, enseguida lo terminamos de cuadrar. ¿Cómo? ¿El menú lo tengo que colocar? No. Es porque no se ha leído en ninguna parte el menú. Listo. El menú no se ha leído en ninguna parte y lo estoy utilizando para identificar si va a volver o no al SIC. Listo. Este error es porque yo tengo esto ejecutando en segundo plano acá. Listo. Voy a cerrar esto para que no esté molestando. Bueno, entonces una vez que yo tengo qué opción fue lo que escogió el usuario, ¿cierto? Entonces, para poder definir la acción o para realizar la acción según lo que el usuario escoja en el menú, puedo utilizar un según, ¿cierto? Según el menú que haya escogido, hacer. ¿Listo? ¿Se acuerdan del según o no se acuerdan ya del según? Qué triste, qué triste. Exacto. Entonces, cuando el menú diga 1, ¿qué va a pasar? Vamos a llenar, ¿sí o no? Cuando el menú diga 1, ¿qué vamos a hacer? Llenar el vector. Pero eso ya lo tenemos aquí, vean. Entonces esto me lo voy a cortar con control X para cortarlo, lo voy a mover para acá dentro del 1, ¿cierto? Ahí. Listo. Cuando el usuario presione 1, ¿qué va a hacer? Ingresar los datos. Eso ya lo teníamos hecho. Listo. Luego le voy a decir, bueno, y si es un 2, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el 2? Mostrar. O sea que cojo esta parte de mostrar los datos, la voy a cortar de ahí y la voy a pasar para acá donde está el 2. Listo. Y a ver, yo miro que sí. Entonces, llenar 1, ¿cierto? Llenar, ¿cierto? Y 2 para mostrar y ahora los muestra. Listo. Hasta ahí funciona suponiendo que el usuario no haga cosas que no debe, ¿cierto? Y ahorita le empezamos a hacer las validaciones a eso.
Entonces, lo que se eso no. Sí, claro. Yo por eso les dije, lo estoy cortando, ¿cierto? Cortar es que lo coge de una parte, lo quita de ahí y lo pega en otra. Listo. ¿Ya? Es como las opciones. Probarle al usuario lo que quiera hacer. Primero llenar o después mostrar. Lo probaron, ¿cierto? No, siempre me pone. Bueno. Falta definir aquí la opción 0, que es la que sale del ciclo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si el usuario le da un 0? Salir, escribir. Sí, entonces le vamos a mostrar un mensaje que diga hasta luego, no sé, vuelve pronto, te extrañaré. Listo. Y como es un 0, cuando venga la pregunta menos diferente de 0, falso. Entonces hasta ahí termina la ejecución. Listo. Si el usuario coloca un 0, le va a mostrar, vuelve pronto, te extrañaré. Cuando llegue aquí, va a preguntar, ¿menú es diferente de 0? No, porque es un 0. Entonces ya no va a volver arriba, ya ahí termina. Listo. Ahora, ¿qué pasa si el usuario, ¿cierto?, se equivoca y no pone ni 1, ni 2, ni 3, sino que pone 10, 50, 4, ¿cierto? En ese caso, utilizamos el de otro modo, ¿cierto? De otro modo, o sea, si no coloca ni 0, ni 1, ni 2, ¿qué va a pasar? Deberíamos mostrarle, ¿cierto?, que se equivocó, ¿cierto? La opción que escogió, ¿cierto?, menú, coma, no está disponible, ¿cierto? Y ahí va a volver al menú. ¿Listo? Porque como no va a ser un 0 tampoco, entonces vuelve arriba al menú. Sí. Eso es como, sí. Es ese, si no, le tengo. Tal cual. Si el usuario pone primero un 2, entiendo, no, a ver, yo me voy a poner algo para que diga. Ya vamos para allá. Muy bien. ¿Ya intentaron mostrar datos sin haber llenado nada? No. Bueno, el usuario sí va a intentar eso. Entonces, ahí viene la tarea del programador en validar que sí haya datos para poderlos mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a validar que el vector sí tenga datos antes de mostrar? ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Yo pauso. Bueno. Como les decía, ¿qué pasa si uno intenta mostrar datos, pero el vector no tiene nada? Pues le va a salir un error, ¿cierto? Ya algunos probaron que sale un error. Entonces, ¿qué pasa? Es de lógica que yo no puedo ir a mostrar datos si no tengo ningún dato que mostrar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para validar que el vector sí tenga datos antes de mostrarlos, ¿cierto? Entonces, en PCIN no tenemos ninguna función que nos permita averiguar si el vector está null o en qué estado está, ¿cierto? ¿Qué nos toca? Crear una variable. Nos toca crear una variable que nos permita a nosotros controlar cuando el vector tiene datos o cuando no, ¿cierto? Entonces, para eso voy a definir otra variable más acá. ¿Cómo le La voy a llamar ¿cierto? Que si el vector está lleno, ¿cierto? Pongamos esto más pequeño acá. Ya. Que si el vector está lleno. Entonces, debería tener verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, como lógico,
¿sí? Una variable de tipo lógico, que si el vector está lleno. ¿Listo? Esa variable de que si el vector está lleno, debo inicializarla también. Entonces aquí debajo de donde dimensioné voy a inicializarla, ¿cierto? Entonces, el vector está lleno. ¿En qué la inicializo? ¿En verdadero o en falso? En falso, ¿cierto? Porque cuando usted entra al programa, ¿el vector tiene datos? No, no está lleno. Entonces vamos a inicializarlo en falso. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es un flag. ¿Listo? Sí, sí. Una variable de tipo flag o bandera, ¿cierto? Para identificar nosotros en qué momento el vector ha tenido datos y cuándo no los tiene. ¿Listo? Entonces, cuando usted inicia la ejecución, el vector no tiene datos, ¿cierto? Entonces, lo que debe pasar acá, a ver, hasta ahí he modificado, para que de pronto, hasta ahí he modificado aquí y aquí. El vector está lleno. No, es falso. Bien. Bueno, entonces ya sabemos que el vector no está lleno, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca? Validar en la parte donde se muestran los datos, tenemos que validarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a preguntar, antes de mostrar, tenemos que preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Que si el vector está lleno. ¿Cierto? Porque vamos a mostrar los datos cuando el vector está lleno, ¿sí o no? Entonces, pregunto que si el vector está lleno, entonces hago este ciclo, velo acá, lo corto de ahí y lo voy a pasar acá, ¿cierto? Si el vector está lleno, muestro los datos. ¿Sí? Y si no está lleno, si no tiene nada, al menos debo mostrar algún mensaje indicándolo, ¿cierto? Entonces voy a escribir aquí, no hay datos, utilice la opción 1. Recuerde que esto se va a hacer solo si el vector está lleno. Si el vector está lleno, los muestro. Y si no está lleno, solo le voy a mostrar un mensaje diciéndole que vaya a la opción 1 a ingresar datos primero. Bueno, entonces fíjense en una cosa. Hasta ahí solo va a mostrar datos si el vector está lleno. Pero así como está ese programa hasta ahí, nunca va a estar lleno. ¿Por qué nunca va a estar lleno el vector? Porque cuando lo inicializamos le dijimos que estaba vacío, ¿cierto? ¿Vector lleno? No. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ingresemos datos, además de ingresar los datos, aquí después del ciclo donde ingresamos el dato, tenemos que decirle que el vector ahora sí está lleno. ¿Cierto? Cuando ingresamos los datos, ahí mismo cambiamos el estado de esta variable a que ahora sí está lleno, ¿cierto? Pero cuando lo vamos a mostrar, primero preguntamos que si el vector sí está lleno. Y si no lo está, pues lo redirigimos a ingresar los datos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están los cambios hasta ahí? Agregué esto en la opción 1, ¿cierto? Aquí en la opción 1. Y reorganizamos esta parte, ¿cierto?
Bien. Bueno, deberíamos probarlo, ¿cierto? Vamos a probar acá. Entonces, bueno, vamos a intentar mostrar sin datos, ¿cierto? Entonces, 2 para mostrar. Dice, no hay datos, utiliza la opción 1 y me vuelve a mostrar el menú, ¿cierto? Ahora le doy la opción 1 y entonces me dice, listo, digita el primer nombre. Vamos a poner aquí Akira Toriyama. Qué triste. ¿A qué más ponemos? Anacleta. Lola Calamidades. ¿Qué más? Y vamos a poner a la viuda negra. Ahí está. Listo. Ahora sí, como ya tengo datos, voy a intentar mostrar y ahora sí los muestra, ¿cierto? Ahora sí nos está mostrando datos. Si coloco una opción que no esté en el menú, por ejemplo 5, me va a decir que la opción 5 no está disponible, ¿cierto? Y ya si le presiono un 0, termina la ejecución, ¿cierto? Vuelve pronto, te extrañaré. Bien. Bien. Vamos a agregarle otra opción, ¿cierto? Es decir, que yo como usuario pueda ingresar los datos, pueda mostrar datos, pero que también lo pueda borrar. ¿Listo? Entonces, PCI no tiene ninguna función que de manera automática yo se la llame al arreglo y le diga que borre, ¿cierto? Entonces, ese borrado nos toca hacerlo a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir entonces aquí una opción. Vamos a poner aquí 3, borrar. Listo. Borrar que todo. Vamos a vaciar el vector. Y luego de agregar aquí la opción, ¿cierto? Ahí lo único que agregué fue la opción, no más. Hasta ahí. No necesitamos otra variable porque ya tenemos una variable que se llama menú donde almacenamos esas opciones, ¿cierto? Pero lo que sí necesitaríamos es agregar acá en el según esa opción. Entonces lo voy a agregar aquí después de la opción 0. A ver, todo este espacio sobra. Después de la opción 0 voy a agregar, una opción 3, ¿cierto? Y la opción 3 va a ser para borrar datos. ¿Qué tengo que hacer para borrar datos? Recorrer el vector llevándole nada a cada posición. Entonces voy a necesitar nuevamente un ciclo para. Bueno, mínimamente deberíamos preguntar, ¿está seguro que quiere borrar? ¿Cierto? Mínimamente deberíamos preguntarlo. Pero bueno, hagamos el de borrar y ahorita le hacemos la validación, ¿cierto? ¿Cómo borro? Entonces, para borrar el dato solo necesito un ciclo para j igual a 0. Esto es igual ya la misma cosa. Basta 4 porque solo tenemos 5 posiciones. Incrementa de a 1 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el vector, como sea que se llame nuestro vector, y le vamos a decir que ese vector en la posición, las corchetes, ¿cierto? El vector en la posición J le va a llevar o va a ser igual a nada, ¿cierto? Abro y cierro comillas y eso fue todo. ¿Listo? Y con eso dejamos el vector sin nada. Entre comillas, pues, ¿cierto? La verdad sí tiene nada, pero sí, ya no está nulo. ¿Listo? Y además de borrar los datos, yo tengo que volver a cambiar el estado del flag, ¿cierto? Volver a decir que el vector entonces no está lleno, ¿cierto? Entonces, después de borrar los datos, voy a decir aquí que, ¿cómo llamaba la variable? Eso es que si está lleno, ¿qué le pongo? Bueno, falso. ¿Cierto? Y así ya hemos borrado. Y así, como lo volví a indicar que no está lleno, si intento mostrar datos, me voy a volver a decir que no está
lleno, ¿cierto? Que no tiene datos. Listo. Voy a probar hasta ahí. Yo que había parado la ejecución de ahorita. Bueno, reiniciemos. Entonces, uno para llenar, vamos a colocar cualquier dato acá, ¿cierto? 2, si los muestra, ¿cierto? 3, ¿cierto? Los borra. Y si intento mostrar, me dice que no hay datos, utilice la opción 1. Listo. Pero no como la de... Vamos a añadirle esa validación, ¿cierto? Entonces, necesito dónde almacenar una respuesta, ¿cierto? Porque si le va a preguntar, ¿está seguro que desea borrar? Entonces tengo que almacenar si respondió sí o no, Ay, entonces, ¿qué le puede error? No. ¿cierto? Entonces, vamos a añadir una variable más acá. Puede ser como carácter, listo. Vamos a añadir una variable más como carácter, llamémosle delete. Delete. Bueno, me faltó, puse la comanda, no era. Ahora sí. Listo, añadí una variable más, se llama delete, ¿cierto? Y esa variable, entonces acá vamos a preguntar, esta es la parte de borrar, listo. Entonces lo que voy a hacer es mostrar un mensaje primero, ¿cierto? Haciendo una pregunta. ¿Estás seguro de eliminar los datos? Coma. Después no vengas llorando a decir que por qué te borraron los datos. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Estás seguro que desea borrar los datos? Y la respuesta la voy a leer en la variable que acabamos de colocar, delete, ¿cierto? Pero entonces digámoslo aquí que responda S o N, ¿cierto? Responda S o N. Y entonces voy a borrar solamente si responde con la S. ¿Listo? Entonces, este ciclo, toda esta parte que borra los datos, va a estar condicionada. La voy a cortar de momento, ¿cierto? Porque va a ir dentro del sí. Entonces, le voy a decir que si delete. Bueno, antes de eso, tengo que convertir ese delete a minúsculas porque no estar fregando con que si son mayúsculas o minúsculas. Entonces, le voy a decir que delete va a ser igual a minúsculas delete. ¿Cierto? Y ahora sí pregunto. Si delete es igual a S, o sea, si digo que sí, entonces hacemos el ciclo para borrar y el vector decimos que queda vacío. ¿Listo? Y si no, vamos a mostrar un mensaje que diga: no se borraron datos, puedes dormir tranquilo. Listo. Repito. Si el usuario escoge la opción de borrar, primero le voy a preguntar: ¿estás seguro que vas a eliminar los datos? Si dice, y leo, ¿cierto?, la variable, la paso a minúsculas para preguntar con minúsculas. Entonces le digo, si dijo que sí, entonces hago el ciclo de borrado y cambio el estado de esta variable a falso para que sepamos que el vector no está lleno. Pero si el usuario dice que no va a borrar, entonces solo muestra un mensaje que le va a decir que no se borraron datos. Bueno, si llegaste hasta aquí, te felicito, vas por buen camino. Recuerda dejar tu delicioso like y sígueme, carajo.